maravillo y levanto mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. ¿Cuántos se gozan en Él? Que se escuchen sus voces bien fuertes diciendo al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey, aleluya, al Rey, Hosana, al Rey, aleluya, al Rey. Esta mañana, Señor, porque tu gracia, Dios, es la que nos ha favorecido, y el favor que nos ha manifestado, Dios de los cielos, Señor precioso, ha cubierto esta profunda necesidad que mi corazón tenía de ser levantado de la muerte, de ser sacado del pecado, Señor, y de ser atraído hacia ti. Tu gracia que se manifestó para librarme de la condenación del pecado, y que todos los días se sigue manifestando sobre nuestras vidas para fortalecernos y librarnos, oh Dios de los cielos, de la influencia del pecado sobre nuestras vidas. Señor, tu gracia maravillosa que nos conduce, oh Dios de los cielos, a caminar en la verdadera libertad, la libertad de vivir en comunión contigo, la libertad de conocerte, la libertad de amarte, la libertad, Señor de los cielos, de contemplarte, la libertad de saber que te pertenecemos, que somos tuyos y que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén, Señor. Siempre la gloria y la adoración sean para ti, nuestro eterno y soberano Salvador. Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga. Que la paz maravillosa del Señor esté ahí sobre cada uno de sus corazones, y que el Señor nos permita esta mañana poder estar dispuestos como esa buena tierra, esa tierra preparada por Dios, arada por el Señor, esa tierra dispuesta para que las palabras de Dios den fruto en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros corazones, sin perder de vista hacia dónde nos conducen las palabras de Dios. Las palabras de Dios que siempre nos conducen de regreso hacia su corazón, y siempre nos están llevando a buscar la mayor necesidad que tiene nuestro corazón, y es el corazón de Dios. Nada más podrá saciarte, nada más podrá llenarte. Podrás hacer todos los intentos posibles, podrás probar todas las cosas que quieras, podrás alcanzar, podrás obtener, y después de haber llegado hasta el final de todo eso, te darás cuenta
que nada de eso fue de provecho para la necesidad que tu corazón tiene de la vida de Dios, para la necesidad que tu corazón y el mío tienen de la maravillosa y gloriosa vida de el Señor. Bendita su palabra dispuesta para no dejarnos acomodar, y bendita su palabra dispuesta para confrontarnos, como está escrita, que la palabra de Dios que ha sido inspirada y ha salido del corazón de Dios es útil para enseñarnos. Pero cuando la palabra de Dios nos está enseñando, también va a ir confrontando las fortalezas de nuestro corazón. Nos va a ir redarguyendo. Y esa misma palabra va a ir obrando en nosotros para irnos corrigiendo. Y también es una palabra donde Dios nos va a ir llevando a la práctica todo lo que Dios va trayendo de su corazón para el nuestro. A los seres humanos no nos gusta nada de sufrimiento y estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario por escapar de él. Pero sabe que cuando vemos la palabra de Dios, muchas veces la aflicción ha sido un instrumento de Dios para llevarnos de la teoría a la práctica, para poder llevarnos a que aquello que sabemos ahora lo podamos vivir, y solamente lo aprendemos en esas circunstancias, cuando Dios hace brotar en ciertas situaciones lo que hay en mi corazón para librarme. Dios lo sabe. El que no sabe qué hay en su propio corazón es el hombre. Dios lo sabe. Dios lo conoce absolutamente todo. El Salmo 139 dice que el salmista estaba asombrado. Señor, tú sabes mi sentarme, mi entrar, mi salir. Tú sabes mis pensamientos más íntimos. Tú sabes lo que hay en mi corazón. No está la palabra en mi boca y tú ya sabes qué voy a decir. O sea, él pudo darse cuenta cuánto sabía él, Dios de él. El asunto era que él mismo no conocía su propio corazón. Y por eso Dios, a través de muchas situaciones, va confrontando nuestro corazón y nuestra vida. Y en los tiempos en los que estamos viviendo, sí que necesitamos decirle al Señor, no que nos hable lo que nos gustaría oír, sino que nos hable lo que necesitamos oír para ser llevados a su corazón. Y cuando hablamos de lo que necesitamos oír, ¿cierto? Nos damos cuenta que ahí va a haber un proceso de formación dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones, ¿cierto? Con nuestros hijos no solamente les hemos expresado amor a los hijos, los que somos padres y tenemos hijos de lo natural, sino que también Dios nos ha permitido darles instrucción, ¿cierto? Y hemos vivido procesos, ha habido momentos, procesos con nuestros hijos que no han sido fáciles, aún desde que eran bebés, ¿cierto? Un proceso de enseñarle al niño a pedir chichi es un proceso, de enseñarle que avise cuando quiere ir al baño. Todo eso son procesos, ¿cierto? El niño está feliz mientras no tiene ninguna responsabilidad, se hace popó en el pañal y simplemente llora para que alguien venga ahí, le solucione el problema, ¿cierto? Pero en la medida que va creciendo, hay que darle una instrucción. Y muchas veces formarlo en eso no es un camino fácil, pero es un camino necesario. ¿Te imaginas uno a los 18 años sin haber aprendido a ir al baño? Uno a los 18 años gritando desde el baño, ¡mamá! Una mano amiga, ¿cierto? Los niños recién empiezan a ir al baño, al principio llaman a la mamá, ¿sí? No, para que le ayude a terminar la labor. Y el asunto es que uno se da cuenta que esos procesos que muchas veces para algunos fueron fáciles, para otros fueron difíciles, para otros costó tal vez muchos momentos de calentarle la colita al niño hasta que aprendió. Muchas veces costó procesos de lágrimas, pero fueron necesarios en la formación. Y hoy en día lo agradecemos en nuestro caminar.
De la misma manera encontramos a Dios muchas veces a través de la palabra confrontando la actitud en la que su pueblo se va acomodando. Porque no olvidemos que nosotros, como somos seres de costumbre, nosotros nos vamos acomodando y todo lo que se vuelva fácil en nuestras vidas es lo que queremos abrazar y es lo que queremos hacer. Todo lo que no demande esfuerzo, todo lo que no demande sacrificio, todo lo que no demande dedicación, eso nos gusta, y más en medio de la cultura que nosotros tenemos en nuestra nación, que hace mucho tiempo se fue estableciendo dentro del pensamiento cultural que todo el mundo quiere hacerse rico sin hacer nada, todo el mundo quiere ganar mucho sin trabajar, todo el mundo quiere la ley del menor esfuerzo, pero de la mayor recompensa, ¿cierto? Pero cuando venimos a las manos de Dios, nos damos cuenta que Dios necesariamente no va a pasar por alto procesos que tiene que hacer en nuestras vidas, porque nos ama. Dios al que ama disciplina, y nos disciplina porque Él ya nos ve como sus hijos y azota a todo aquel que toma, ¿por qué? Por hijo. De manera que Dios lo que está haciendo es amándome aún cuando me está instruyendo y me está confrontando. Y nosotros vemos a través de la historia muchas confrontaciones que aún se le hicieron al pueblo en general, porque se estaban acomodando a situaciones no de la voluntad de Dios, sino a las situaciones de su propio corazón. Vemos que el Señor les da unas indicaciones para que vayan a la tierra prometida, y Dios les permite enviar 2 espías para que por espacio de 40 días estén reconociendo la tierra. Y es más, ellos pudieron ver allí todo lo que se les había anunciado de antemano. Después los ojos de aquellos espías fueron y comprobaron que era cierto, y trajeron, porque dice que trajeron un racimo de uvas que tenía que ser cargado por 2 personas, o sea, un racimo que no sé si al día de hoy sea posible verlo, ¿cierto? De la forma que era. Y cuando volvieron los espías, ellos daban testimonio diciendo: a la verdad, la tierra a la que entramos es buena y todo lo que se dice es cierto, pero devolvámonos. Y llegaron 10 a causar desánimo dentro del pueblo. Aquel día, delante del pueblo, 2 hombres llamados Josué y Caleb animaron al pueblo diciéndole: no es tiempo de volver atrás, es tiempo de proseguir adelante. Si Dios nos quiere llevar allá y esa es la voluntad de Dios, dejémonos guiar por Dios, dejémonos dirigir por Dios, dejémonos llevar de la bendita mano del Señor. Si Dios dispuso llevarnos allá, Él nos va a instalar donde Él dispuso. Pero vemos que muchas veces pesa más lo que hay en el corazón que lo que Dios dice. Porque aunque les animaron, con todo y eso la decisión del pueblo fue querer devolverse, y a través de eso el Señor dijo: conforme al número de los días que duraron los espías allá, conforme a ese número, por cada día que duraron allá, 1 año se van a demorar en el desierto. Pero aún en el desierto había una gran misericordia de Dios, porque Dios no los dejó en el desierto y los abandonó por su rebelión, sino que los dejó en el desierto para tratar con ellos en su corazón, para sacarles su rebelión y llevarlos al centro de su voluntad, porque los que lo tenían sufriendo a ellos era la rebeldía de su corazón, porque la gracia de Dios estaba manifestando sobre sus vidas. Finalmente entraron a la tierra prometida, empezaron a poseer la tierra, y nuevamente aparece otra confrontación del Señor nuevamente, porque ya llegó el pueblo y ahora primero se acomodó en el desierto y después se acomodó en la tierra prometida. Se acomodaba a los territorios, no se acomodaba al deseo del corazón de Dios. Y se acomodó allá en la tierra prometida, pero en la tierra prometida no olvidemos que nosotros a veces creemos que nuestros pensamientos pueden ser más sabios que los pensamientos de Dios, y Dios les había dicho que todos los que habían allá debían de ir siendo expulsados, no fuera que después se mezclaran con ellos y terminaran adorando los ídolos de ellos. Pero ellos nuevamente hicieron caso omiso a las palabras ¿de quién? Del Señor. Y allá cuando Josué está
a punto ya de llegar al final de sus días, se para delante de todo el pueblo y nuevamente confronta al pueblo con aquello en lo que el pueblo se ha acomodado. Si Baal es Dios, sírvanle. Pero si Dios es Dios, entonces entréguense a Dios. Pero no sigan con un corazón así dividido, que se acomoda a su conveniencia, que no se acomoda a la voluntad preciosa del Señor. Y vemos que después empieza el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces es una permanente confrontación entre el hombre queriendo hacer su parecer y Dios queriéndolo librar. Cada vez que el hombre se iba por su parecer, entraba en cautiverio, el Señor levantaba una figura de un libertador, un juez, y mientras estaba ese juez ahí dando dirección, el pueblo caminaba, pero desaparecía el juez y el pueblo otra vez volvía a hacer lo malo. Y qué tremendo, que era como un pueblo sin carácter, como un pueblo sin firmeza, o sea, un pueblo dependiendo de otro que estuviera al frente para dirigirlo. Si ese que estaba al frente no lo dirigía, se perdía como su esencia, su naturaleza, su razón de ser. Y así vivieron por un espacio por ahí de 350 años. Y en el profeta Elías, y nuevamente en el monte Carmelo hay una confrontación. El pueblo se ha vuelto a acomodar. Y nuevamente allí les hace un llamado diciéndole: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y nuevamente está confrontando la misma situación. Ustedes se han acomodado a cómo son las situaciones. Tienen algo de Dios en su corazón, pero están más acomodados a muchas situaciones que a lo que Dios desea hacer y obrar con ustedes. Cuando vamos viendo cómo termina el libro de Malaquías, nuevamente es una confrontación. Todo el libro de Malaquías termina con una fuerte confrontación de Dios y el pueblo en desacuerdo con Dios. Yo os he amado, ¿en qué nos has amado? Vosotros me habéis deshonrado, ¿en qué te hemos deshonrado? Vosotros me habéis robado, ¿en qué te hemos robado? Vuestras palabras contra mí han sido deshonestas, ¿en qué hemos hablado mal contra ti? O sea, siempre el pueblo no queriendo escuchar ni aceptar la voluntad de quién. Después viene Juan el Bautista al Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento. Ya se habían acomodado a un mundo de dureza, simplemente tenían un ceremonial, pero no tenían una vida espiritual dentro de sus corazones. Y viene a confrontarlos de una manera bien tremenda, ¿cierto? Y aún los que venían con un corazón tan ciego y tan endurecido que aún las palabras de Juan eran muy fuertes. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? O sea, ustedes quieren hacer actos externos, pero no quiere que pase nada dentro de su corazón y dentro de su vida. Y vemos que esa misma situación que ha recorrido por toda la Biblia es una situación que necesita ser confrontada hoy dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones, y de manera muy fuerte en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cierto? Porque nos encontramos que hoy en día hay una enfermedad de moda en el mundo y ha ido creciendo y se ha ido haciendo fuerte. Desde inicios del año 2000 se venía anunciando de parte médica que la enfermedad del siglo XXI iba a ser la depresión. Y nosotros venimos viendo cómo en el mundo esto viene creciendo muchísimo, personas que van creciendo, y les voy a leer un poquito la definición de lo que eso está en el modo natural, ¿cierto? El pastor Wilson muchas veces cuando ha compartido nos ha enseñado que hay muchas cosas que en lo natural tiene verdades, que cuando las miramos muchas veces esas verdades nos enseñan cosas que espirituales. Y escuche por favor, la persona que enfrenta, esto lo tomé de internet como estaba definido en la ONU, organización, y en la parte específica de la Organización Mundial de la Salud, y dice que la persona que enfrenta un episodio depresivo es afectada física y mentalmente,
en el modo de sentir y de pensar, ¿cierto? O sea, no solamente en lo que pasa en su cuerpo, sino en cómo la persona está viendo el mundo, ¿cierto? Experimenta un estado de ánimo deprimido, decaído, caracterizado por tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, falta de motivación o una pérdida del disfrute o del interés de actividades. No sé si ha visto casos como estos, ¿cierto? De personas que no se quieren levantar de la cama, no se quieren bañar, no quieren hacer nada. Si los invitan a salir, no le provoca salir. Bueno, o sea, totalmente desmotivado. ¿En quién? En su corazón. Pero eso que tiene en su interior, aflora en su exterior. Su cuerpo está respondiendo de la misma manera como está siendo afectado, ¿qué? Su pensamiento, ¿cierto? Y esto ocurre la mayor parte del día en esas personas y ocurre casi todos los días de la misma manera durante muchas veces laxos de tiempos. Y dice que dentro de lo que provoca la depresión, provoca deseos de alejarse de la familia, de los amigos, del trabajo, de la escuela, causa ansiedad, pérdida del sueño, pérdida del apetito, falta de interés o placer para hacer cualquier tipo de actividades. Esa es la depresión en lo que, en lo natural. Y hay diversos grados de depresión, pero vemos que eso hoy afecta el mundo entero y que cada vez sigue siendo una enfermedad recurrente, creciente, por la cual muchas personas han llegado al suicidio dentro de su caminar, ¿cierto? Y cuando uno mira esto dice, pero ¿y qué tiene que ver con la confrontación que Dios tiene que hacer con mi corazón y con mi vida? Y es que estamos viviendo tiempos donde nuestra vida ciertamente necesita ser sacudida por el Señor. Y cuando hablamos sacudida no es destruida, sino que necesariamente estamos hablando de que Dios realmente nos mueva hacia lo que Él desea, ¿cierto? Y no sé si fuera correcto llamarlo así, pero para que lo podamos entender, lo vamos a llamar así en esta mañana, para que podamos entender de lo que vamos a hablar. Y es que la iglesia ha venido entrando en lo que pudiéramos, como le decía hace un momento, definir como depresión espiritual. Y cuando hablamos de depresión espiritual, no estamos hablando de la misma manera que sucede en la depresión natural, sino que estamos hablando de una iglesia que ha venido perdiendo su deseo, su interés, su motivación por buscar el rostro de Dios y por servirle al Señor. Antes, hace unos años veía uno las personas encendidas en su corazón y estaban dispuestos a dejar lo que fuera necesario por servirle al Señor, por buscar a Dios. Y no estamos hablando de seguir esquemas, sino estamos hablando del apasionamiento del corazón de una persona. ¿Por quién? De una persona por el Señor. Pero estamos viviendo momentos donde se han cambiado las cosas en la iglesia. Cualquier cosa para la iglesia, y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de este recinto, no estamos hablando de este lugar, no estamos hablando de salones, sino que estamos hablando de personas, porque cuando salgamos ahora a almorzar todos y esto quede desocupado es un salón, la iglesia se fue y se distribuyó por diversos lugares. La iglesia somos personas, somos nosotros los miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Pero ¿qué ha pasado con el cuerpo de Cristo? Que ahora el cuerpo de Cristo ha entrado en una situación donde para el cuerpo de Cristo ahora lo más importante es ocuparse de muchas cosas y dejarlas del Señor. Cualquier cosa se volvió una excusa para no comprometerme con Dios. El trabajo se volvió lo que me absorbe, estoy muy cansado, entonces tengo que descansar. El estudio me absorbe, el matrimonio me absorbe, los afanes de esta vida están absorbiendo y ha pasado algo, ¿cierto? La depresión espiritual, si lo podemos llamar así, tiene que ver con una pérdida del deseo en el corazón por todas las cosas que nos acercan a Dios. La iglesia ha perdido la motivación para orar. Y no estamos hablando solamente de cuando nos podamos reunir como iglesia juntos.
pero ha perdido el deseo de ¿qué? El deseo de orar. Nos ocupamos en tantas cosas que se perdió, se apagó el deseo por el Salvador en el corazón. Se ha apagado el deseo por escudriñar la palabra. El miércoles les compartía algo que de pronto algunos recuerdan. Una vez hicimos en una reunión de estudio bíblico cuando estábamos en la sede del Caribe. Dios me permitió llevar una hoja y copiar un versículo que no fuera muy conocido por los hermanos, y lo copié de una Biblia paráfrasis, de manera que el versículo estaba parafraseado. Lo copié y al primer hermano que llegó a la reunión le mostré el versículo, le dije que lo escribiera, lo tapé y él lo escribió. Al segundo hermano le mostré el versículo que escribió el hermano, se lo tapé y él lo escribió. Ese día fueron por ahí unas 20, 25 personas. Y cuando miramos lo que había escrito la última, porque cada uno iba escribiendo la copia de la copia, la copia de la copia. Y cuando miramos el último que escribió, el mensaje no se parecía en nada al mensaje original. Entre más intermediarios, más se distorsionó el mensaje, porque cada uno va expresando lo que capte. Y pasa con muchas cosas del Señor que como no le dedicamos tiempo y no dedicamos a escudriñar, como dice la palabra, que si como a tesoros escudriñáramos ¿qué? La palabra de Dios, entonces recibimos algo y como nos pareció entenderlo, así lo comunicamos. Y el que lo recibió, como lo entendió, lo comunica. Y después vemos un mensaje de la palabra totalmente degenerado, totalmente distorsionado, porque cada vez la gente está más lejos del original. Porque la gente prefiere las copias hoy en día. Prefiere que él me diga lo que a él le dijeron, y que le dijo otro, y que le dijo otro, y que le dijo otro. Y muchas veces no me voy a mirar qué tan cerca o qué tan lejos está lo que me están diciendo del mensaje original. Cuando nosotros somos una iglesia en estos tiempos privilegiada, al poder tener una copia de la palabra y en todas las traducciones posibles. Si se le hizo difícil la Reina Valera, está la del lenguaje actual, la Dios habla hoy, la nueva traducción del Viviente, la Biblia latinoamericana, bueno, todas las versiones donde usted va y lee el versículo acá y va y lo lee allá, y si aquí no lo entendió allá, Dios permitió, les dio sabiduría para que fuera más que. Pero vamos muy poco a la fuente ¿qué? A la fuente original. Y nos damos cuenta cómo el corazón de la iglesia ¿qué? Se ha apagado dentro de su corazón y ha entrado como una depresión en el corazón, un frío, no de actividades, porque la iglesia la llaman actividades, y como digo siempre, la iglesia para las actividades está dispuesta, ¿cierto? Como alguna vez les compartía que alguna vez le dijimos a un hermano que teníamos programado unos bautismos, y entonces él me llamó con antelación y dijo, bueno pastor, dígame cuáles son todas las actividades que vamos a hacer para ver si voy motivado. Entonces él estaba pensando que allá lo íbamos a llevar a entretenerlo con cualquier cantidad de cosas, cuando lo único que tiene que ocuparnos es nuestra atención con el Señor, que cuando estamos ahí compartiendo, pues Dios nos va a permitir disfrutar de muchas cosas, pero el centro es ¿quién? El centro no es con qué me van a entretener, ¿cierto? El centro es que yo necesito oír al Señor hablando a mi corazón. Y por eso vemos una iglesia que como se ha apagado, es una iglesia que así como está de decaída en su relación con Dios, así se ve la iglesia de decaída enfrentando las circunstancias. Y nos vemos tan distantes de la iglesia en sus comienzos, porque la iglesia de hoy en día está esperando todo tipo de ofertas. Nosotros estamos en la época de la proliferación de la economía china, ¿sí o no? Donde todo lo que se consiga como copia china es barato, es asequible, pero no dura nada. ¿Cierto o no es cierto? Pero hoy queremos una iglesia llena de promociones, ¿cierto?
donde se nos baje el precio, donde se nos hagan ofertas de muchas cosas, donde se nos hable de todo lo que yo voy a recibir, pero no queremos que se nos hable del trato que mi corazón también necesita en las cosas que estoy recibiendo. ¿De parte de quién? De parte de Dios. No quiero que se me hable de ese tipo de cosas. La iglesia en sus comienzos era una iglesia a la que no se le ofrecía lo que ofrece la iglesia de hoy. La iglesia de hoy ofrece: venga a Dios para que Dios le multiplique, para que Dios lo prospere, para que le vaya bien, para que esté sano, para que no tenga problemas, para que tenga el mejor hogar. Pero la iglesia de Hechos, usted ve que le decía: vea, le presento a Cristo, y tal vez conocer a Cristo le va a implicar perder su casa. Conocer a Cristo tal vez le va a implicar perder su trabajo. Le va a implicar tal vez tener que irse de esta ciudad huyendo. ¿Y qué decía la gente de esa época? Amén. Y Cristo venía a sus corazones y ellos no iban llorando ni lamentándose porque me pasó un tropiezo, porque no me salen las cosas, porque no me sale un trabajo, porque mi marido no cambia. No, ellos iban orando: Señor, danos de nuevo para que tu palabra corra y sea glorificada donde quiera que lleguemos. Y ese que venía de perder su casa, y ese que venía de perder su familia, porque hubo un tiempo donde hubo muchos mártires. Por allá en Israel hay una parte que llaman las catacumbas, donde eso estaba lleno de la gente que murió, y gente que tuvo que ver a sus familiares morir por haber entregado a su vida ¿a quién? Pero ellos no llegaban a una casa a lamentarse de cómo se había muerto su familia por causa de Cristo. Llegaban y había tanto de Dios en sus corazones que los de esa casa querían lo que ellos traían, lo que hay en su corazón. O sea, ¿cómo pueden haber pasado tantas situaciones y usted todavía, como le dijo la mujer a Job, después de todo lo que le ha pasado, y todavía conserva su integridad? Mis amados, cuando el fuego de Dios arde en el corazón, el pueblo de Dios va a conservar integridad, aún independiente de las circunstancias que atraviese. Integridad, porque el pueblo de Dios no depende de las circunstancias. El pueblo de Dios depende de Dios. Pero como el pueblo de Dios se ha ido apagando en su relación con Dios, ¿cierto? Porque hoy casi que nos gustarían las oraciones grabadas. Nos gustan las prédicas grabadas. Todo nos gusta grabado para tener el mínimo ¿qué? Esfuerzo. Pero en ese mismo mínimo esfuerzo nos estamos yendo en una superficialidad tan profunda dentro de nuestro caminar y dentro de nuestra vida, que dice Hebreos 10:32. Acompáñeme allí, Hebreos. Hebreos capítulo número 10, versículo número 32. Dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. O sea, iluminados, la vida de Cristo vino, pero después de que la vida de Cristo vino, enfrentaron situaciones. Y dice el verso 33: por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Y mire lo que dice el verso 34: porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mire, esa gente que estaba enfrentando por haber sido creyente, les quitaban, perdieron sus propiedades, fueron despojados de sus bienes. No se lamentaban por eso. Dice que ¿cómo lo sufrieron? Con gozo, ¿cierto?
lo sufrieron con gozo dentro de su corazón y dentro de su vida. Por eso nosotros necesitamos ser confrontados y necesitamos, mis amados, realmente con la dirección de Dios trabajar en todo aquello que hemos venido dejando y que está apagando el fuego de Dios en nuestro corazón y que nos está llevando a muchas veces a estar caminando con un gran desánimo hacia el Señor. Hacia el Señor. Crea, aún dentro de la congregación, Dios pone personitas que son ejemplo para nosotros. Y no son personas para que nosotros las exaltemos, sino para que la entrega de sus vidas muchas veces confronte la mediocridad de nuestros corazones y eso nos inspire, guiados por Dios, a salir de esa condición y entregarnos con todo el corazón. ¿A quién? Con todo el corazón al Señor, ¿cierto? Hace unos días que queríamos empezar la reunión entre semana en la noche, pues la mayor parte de los hermanos dijo, no, es que salir ya de noche es muy duro. Ya es muy difícil, no, muy duro, mucho frío, muchos peligros, bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Muchos aquí conocen a la hermana Omaira que está por allí. La hermana Omaira vive por allá ¿cómo se llama el barrio donde vive la hermana Omaira? Cuchilla del Salado. Y muchas veces salía del culto a las 9 y algo, y ya la buseta que bajaba hasta la casa de ella no bajaba. Le tocaba coger una de que fuera para la Linda y bajarse en la carretera principal y después echarse una hora a pie ahí para abajo hasta llegar a la casa. ¿Sí o no? Y a los 8 días estaba feliz para volver a la reunión. Y nosotros nos damos cuenta cómo se ha ido enfriando nuestro ¿qué? Nuestro corazón y nuestra vida. Y esa caminata, yo he bajado en el carro y me echo 15 minutos de ahí abajo. Ahora estoy caminando y a esa noche, y ella no va a las 11 de la noche bajando por ahí pensando quién me va a atracar ni nada, no, yo voy de las manos de Dios, yo estoy apegándose a Dios. Con eso no le estoy diciendo que se vaya a meter en peligros, ni que corra, ni ese tipo de cosas. Lo que le estoy diciendo es que ¿qué está ardiendo en nuestro corazón? Si estamos hablando de que la depresión en lo natural es una pérdida donde no le encuentro interés a nada de las cosas, pero en lo espiritual es una pérdida del interés por buscar a Dios, por intimar con Dios, por servirle a Dios, por entregarme a Dios con todo mi corazón. Amados, nosotros estábamos extraviados en nuestro caminar, pero cuando Cristo nos encontró para encaminarnos. Y el camino nuestro es vivir para Dios. Estábamos perdidos porque estábamos sin la vida de Dios. Cuando la vida de Dios vino a nuestro corazón, vino para llevarnos a entender que la verdadera razón de vivir es ¿quién? Es Él. Y no hay nada más fuera de ¿quién? Fuera de Él. Acompáñenme entonces por favor al Salmo capítulo número 42. 42. Porque nos damos cuenta que estas cosas pueden pasar dentro del corazón de una persona. El asunto es que Dios nos habla para que no nos quedemos en ellas. El Salmo 42, en el verso número 5, en la versión Reina Valera, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ese versículo vuelve y se repite en el 11, en el versículo número 11 y en el capítulo número 43, en el verso número 5. Nosotros ahora tenemos una división en los salmos, pero se considera que el Salmo 42 y 43 en su escritura original era un solo salmo, ¿cierto? Y hay una inquietud donde el salmista está mirando su corazón. Y en la Nueva Traducción del Viviente, mira cómo dice, que está más cercano al original.
ese versículo número 5. Dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, lo alabaré otra vez, mi Salvador y mi Dios. Y en el verso 6 dice: ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misal. Y entonces vemos cómo el salmista empieza a tener una conversación consigo mismo. Y en esa conversación consigo mismo él está siendo consciente de algo que está pasando dentro de su corazón, de un abatimiento, de un decaimiento, de un desánimo que está agobiando su vida. Y algo que le está dando vueltas y vueltas, pero que no le está dando salida dentro de su corazón. En la versión Reina Valera dice: y te turbas dentro de mí. Ahí la palabra turbar es la misma palabra que se utiliza para turbina, y turbina es la que tiene un avión que da vueltas a cierta velocidad para levantar. De manera que turbar tiene que ver es con dar vueltas, ¿cierto? Sin encontrar ninguna dirección. O sea, se había extraviado el salmista. Y si miramos algunas cosas ahí en algunos versículos, como el verso 3, hoy no vamos a estudiar el capítulo 42, pero vamos a mirar solamente algunas cosas. Mire lo que dice el versículo número 2, el número 3, por favor. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué empezó a entronarse en el corazón del salmista? La angustia, ¿cierto? Dice: mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. O sea, dejó de alimentarse, de manera que ahora el lamento que había en su corazón era lo que estaba alimentando ¿quién? Su vida. Si pasa ahí al versículo número 4, dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y empieza a acordarse de que había algo que él estuvo viviendo en relación con Dios, pero que él siente que ya no lo está viviendo. Ya no estoy viviendo ese momento donde me sentía apasionado por Dios. Ya no estoy viviendo esos momentos donde me sentía con fuego. Siento que voy a la iglesia, siento que estoy ahí, pero no siento ese corazón mío ardiendo con el Señor. Por eso lo dice ahí: me acuerdo de estas cosas, de lo que fue en algún momento, pero que no lo estoy viviendo dentro de esta circunstancia o en este momento. Verso número 9, pase adelantico. Y mire que él mismo empezó a experimentar que se sentía lejos de Dios. No que Dios se hubiera alejado, él era el que se sentía lejos de Dios. Dice el verso 9: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo estaba viviendo el salmista? ¿Por qué estaba abatida su alma? ¿Por qué estaba en decaimiento? Porque había entrado en frialdad su corazón en relación con Dios. Había entrado en frialdad, y eso era lo que tenía su alma en abatimiento. Eso era lo que lo tenía en decaimiento dentro de su corazón. Proverbios, en el capítulo número 30, si me acompañas allí, en el versículo número 5, Proverbios 30. Hay algo bien hermoso aquí. Porque mire lo que dice: toda palabra de Dios es limpia, ¿cierto? Es limpia. Toda palabra de Dios es verdad, dice otra versión.
Y dice, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? De manera que la advertencia no estaba solamente en Apocalipsis. Aquí encontramos otra vez la advertencia, ¿cierto? De no añadas a sus palabras. Pero en el verso número 7 hay una demanda que él le pide en oración. Dice, 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de quién, ¿cierto? O sea, aparta de mí las mentiras que yo mismo me puedo estar creyendo. Porque muchas veces nosotros creemos, y no olvidemos, que nosotros muchas veces consideramos que condiciones a nuestro alrededor tranquilas significan que estoy bien espiritualmente. Y muchas veces hay situaciones tranquilas, pero no hay espiritualidad dentro de nuestro caminar. Y él le pide al Señor que lo libre de ¿qué? Que lo libre de la mentira, que lo libre de la vanidad dentro de su corazón. O sea, de empezar a vivir un mundo vacío, que no es el mundo de Dios. Y dice, terminando, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Verso 9, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de quién, y blasfeme el nombre de mi Dios. De manera que cuando nosotros leemos el Salmo 42 nos damos cuenta que habían circunstancias difíciles que habían llevado a que el salmista entrara en un decaimiento. Pero nosotros también tenemos que mirar en la palabra de Dios que no solamente muchas veces es tomar mal las condiciones difíciles, sino muchas veces tomar mal el bienestar, lo que también nos lleva a decaer en nuestro caminar con Dios. Porque hoy hay una iglesia viviendo más en la esfera de lo terrenal que de lo espiritual. Hoy hay una iglesia más afanada por qué comeremos y por qué vestiremos que por buscar el reino de Dios y su justicia. Más angustiada por este tipo de cosas, ¿cierto? Con todo lo que mueve el mundo. No olvide que el mundo ahora vive bajo las sensaciones, bajo la manipulación, ¿cierto? El mundo ha entrado y ahora todas las cosas vienen, todo lo electrónico viene con una cosa que se llama obsolescencia. Y es que viene programado para que después de cierto tiempo eso se vuelva lento, se vuelva inutilizable, para que usted eso le saque la piedra y usted vea la necesidad de irse metiendo con más cosas que, ¿cierto? O sea, le crea la inconformidad para generarle ¿qué? Necesidades dentro del caminar. Pero muchas veces tenemos que entender que así como tomar de manera equivocada una prueba y terminar desanimado con el Señor, tomar de manera equivocada la abundancia, también puede desanimar mi corazón, mi corazón con el Señor. Colosenses, en el capítulo 3, verso 1, nos habla con claridad de cuál es la vida de la iglesia. Por eso la vida de la iglesia necesita perseverar en la palabra para que no nos absorba el pensamiento de ¿quién? El pensamiento del mundo, ¿cierto? ¿Qué dice Colosenses 3, 1 y 2? Si pues, y mire que es un condicional, ese si pues es una condición. O sea, si realmente ha acontecido esto en tu corazón, esto que ha acontecido debe traer como consecuencia esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, mire lo que ocurre en el que ha nacido de lo alto. Ahora, ¿qué está buscando? ¿Qué dice ahí el versículo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Pone el verso 2, dice
la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿cierto? Entonces fíjese cómo nos va llevando que el que ha nacido de Dios, ahora su vida se dirige de una manera muy diferente. Se dirige de una manera muy diferente. La iglesia, en Apocalipsis hay un mensaje a las iglesias. Hay un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y el mensaje de la iglesia de la Odisea es: tú eres rica y te has enriquecido y piensas que de ninguna cosa tienes necesidad. Pero el Señor ahí mismo puso la iglesia opuesta, y es la iglesia de Esmirna. Y a la iglesia de Esmirna le dice: yo conozco tu pobreza y conozco tus tribulaciones. Y abre un paréntesis y le dice: pero eres rica. ¿Cierto? Entonces Dios ahí con esas dos iglesias no está haciendo una apología a si es bueno ser rico o ser pobre. Ahí lo que el Señor está indicando es qué era lo que era el tesoro en el corazón de la iglesia. La iglesia que Dios bendijo con bienes, el tesoro de la iglesia se volvieron los bienes con que Dios la bendijo. Y por eso se volvió pobre, desnuda, miserable, como dice ahí. Pero esa otra iglesia hubiese podido volver, porque nosotros podemos atesorar riquezas, pero también podemos atesorar dolor. Se puede volver el dolor, el odio, se puede volver la tristeza un tesoro dentro del corazón. Pero fíjese que esa iglesia de Esmirna no atesoró el dolor, sino que esa iglesia de Esmirna atesoró a Dios como lo valioso dentro de quién, dentro de su corazón. Así que no era ni ser rico ni ser pobre, sino cuál era el tesoro de quién, el tesoro del corazón. Miremos ejemplos. La palabra de Dios dice que Abraham era riquísimo y Dios los bendijo, pero una bendición terminó alejando a un hombre de Dios, porque dice que empezó a multiplicarse el rebaño que tenían Abraham y Lot, y a causa de eso hubo problema entre los pastores de Abraham y de Lot, y eso ocasionó que cada uno tomara ¿por quién? Por su lado. Una bendición que vino sobre ellos. Dios les trajo abundancia, pero si en la abundancia Dios no es la fuente de mi corazón, con esa abundancia yo me puedo desviar y va a terminar apagado mi corazón en relación con Dios. Porque Lot no pensó: si Dios me está bendiciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios al Dios bendecirme? Sino que cuando Lot vio que estaba siendo bendecido, lo que pensó es: ¿y cómo multiplico la bendición que tengo? O sea, ya él dejó de pensar en ser agradecido y ver la mano de Dios, y tal vez es cómo yo puedo llegar a ser más rico que mi tío Abraham. Y por eso miró el valle que miró y lo vio de riego, pero no vio hacia dónde lo conducía, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Y fue instalándose y fue corriendo hasta que instaló sus tiendas en Sodoma, dice la palabra. Instaló sus tiendas en Sodoma. No dice que instaló el lugar de su habitación al abrigo del Altísimo. Instaló sus tiendas allá. Y vemos que este Lot fue de tan poco testimonio para su familia, que aunque la Biblia dice que el justo Lot afligía su alma en el lugar donde estaba, ¿cierto? Su familia no vio a Lot como alguien que dijera: uy, yo quiero buscar a Dios como usted lo busca. Porque cuando aún iban saliendo de Sodoma y Gomorra, cuando vino a ser destruida, ¿cómo quería ser la mujer de Lot? ¿Una mujer de Dios o una mujer de Sodoma? Allá estaba su qué. Ahora, ¿y las hijas de Lot cómo salieron de Sodoma? Con un corazón lleno de la depravación que había allá. ¿No emborracharon a su padre y se acostaron con él?
¿cierto? Fíjese, la abundancia alejó el corazón. Entonces no estamos diciendo que la abundancia sea mala. El asunto es dónde está el corazón. Porque Abraham era riquísimo. Y Abraham, con todo lo riquísimo que a Dios le plació hacerlo, Abraham dice que tenía tiendas porque su morada, la morada que él esperaba era en la ciudad cuyo arquitecto y constructor era ¿quién? No consideró todo lo que Dios le dio como el tesoro de su corazón. El tesoro de su corazón era ¿quién? El tesoro de su corazón era Dios, ¿cierto? Y hay hombres que pasaron situaciones difíciles, pero a las situaciones difíciles no terminaron haciéndole un altar y atesorando esa situación difícil dentro de su vida. José pasó situaciones difíciles, ¿sí o no? ¿Cuántos hoy dolidos porque sus hermanos no le dan ni la cara? Y él tuvo que enfrentar que sus hermanos lo iban a matar. Uno de ellos, por gracia de Dios, salió y lo defendió. No lo matemos, vendámoslo. Experimentarse uno vendido por sus propios hermanos de sangre como esclavo. Y toda la mentira que montaron para ir a presentarlo como si hubiera sido muerto. Sí, todo lo que aconteció. Y llega a una casa, a la casa de Potifar, y allá donde todo está como pintando bien, está pintando bien. Él empieza a hacer las cosas. Dios es maravilloso porque hay algo que Dios está haciendo con José, y es que a pesar de lo que José está viviendo, José no está apagado en su relación con quién. Y allá se le levantó un problema. No se lo buscó José, le salió un problema. La esposa de Potifar le echó el ¿qué? El ojo, ¿sí o no? Pero dice la escritura, acompáñeme a 2 citas por favor, y mire lo hermoso. Cuando hablamos de hombres como José, no estamos hablando de lo que está buscando la gente hoy en día. No olvide, la gente hoy está yendo a las iglesias no a buscar la verdad, sino a buscar qué funciona. ¿Qué funciona? O sea, ¿funciona diezmar para que yo me enriquezca? Si eso funciona, yo quiero eso, pero no quiero la verdad. ¿Qué funciona? Por eso se han distorsionado tantas cosas de la palabra de quién. Ay, si usted quiere, vaya, mire cuántos son sus deudas y del diezmo de las deudas que usted tiene para que Dios le dé para pagárselas. Y usted va y se endeuda más para dar el diezmo de las deudas que tiene y después no le llegó nada y usted está ahí decepcionado de Dios. No, decepcionado de Dios no, porque Dios jamás prometió eso, ni jamás Dios lo mandó a hacer eso, ¿cierto? Pero como usted estaba buscando no la verdad, sino lo que funciona. Y muchos están decepcionados hoy de muchas cosas por buscar eso. ¿Qué funciona? No cuál es la verdad. Pero estos hombres que estaban buscando la verdad, y por esa verdad sus corazones fueron sostenidos dentro de su corazón. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí o no? Entonces la libertad financiera no se produce porque tengas millones en la cuenta, porque tu negocio prospere más que todos los negocios. No, la libertad financiera viene a tu corazón porque la verdad que es Cristo hace libre tu corazón para saber que con dinero o sin dinero tú dependes del Dios de los cielos. Ah, esa es la verdadera ¿qué? La verdadera libertad de nuestro corazón y de nuestra vida. Génesis 39:2. Dice la escritura: mas Jehová estaba con José y fue varón y estaba en la casa de su amo el egipcio. No olvide que cuando usted es un esclavo, yo creo que no es muy diferente a un trabajador hoy. No porque el trabajador de hoy sea un esclavo, sino por lo que acontece. Si usted trabaja en la casa de Potifar y administró muy bien la casa de Potifar por la sabiduría que Dios le dio, y Potifar se le multiplicaron sus graneros por el trabajo que pudiste hacer con la sabiduría que Dios te dio, ¿las riquezas de quién son? ¿Tuyas o de Potifar?
¿De quién son? Ah, ¿sí o no? Dios te da hoy sabiduría para un trabajo. Tú vas y aportas la sabiduría en el trabajo. El día que la empresa crezca y gane, ¿el dinero que gana la empresa es tuyo o del dueño? ¿Se da cuenta? Dios hacía prosperar, pero fíjese que José no enfermaba con eso, porque hay cuántos enfermos, hoy cuántos quisieran ser partícipes de que su empresa se arruinara, porque es que la empresa gana y a mí no me toca nada. Un día les compartí algo que decía una señora, entre comillas, cristiana. Decía, a mí me ofende cómo roban los políticos. Pero la verdad, pastor, lo que más me ofende es que a mí no me toca nada. Por lo menos fue sincera, ¿sí o no? O sea, que si a mí me tocara, pues yo ya robar no lo veo tan malo, o sea, ya no sería tan malo, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos afecta muchas veces a nosotros. Siga leyendo el 39:3 de Génesis. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Mire lo hermoso. O sea, que la obra que Dios estaba haciendo en José era vista por los que estaban alrededor de quién. Escuche, independiente de los que están alrededor, crean o no crean. La Biblia no habla de que por esa causa Potifar creyó, pero la Biblia sí nos deja ver que eso dio un testimonio de la obra de Dios en José. ¿Se da cuenta lo hermoso? Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar ¿en quién? O sea, si es Dios el que bendice a este siervo mío para que a mí me vaya bien, yo a quién debería entregarle mi vida. Pero Potifar no pensó en nada de eso. Pero hubo un testimonio de José hacia quién. De José hacia la vida de Potifar. En el 39:23. Después de eso, ¿a dónde lo metieron a José? En la cárcel. Lo metieron en la cárcel por hacerle ir bien a su jefe. Y por esa causa, la esposa de él le levantó un falso testimonio, que él la iba a violar. Lo metieron en la cárcel, ¿sí o no? Mire lo hermoso. No importa dónde estemos, si hay una relación con Dios, donde quiera que estemos, Dios es el gozo de nuestro corazón. Eso no significa que te estés riendo a toda hora. Significa que es lo que está fortaleciendo tu corazón. Porque dice en el 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado, de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense, yo soy un preso que estoy aconsejando el resto de presos. Y el que manejaba la cárcel reconocía, o sea, Dios está con este preso. Eso no le dio la libertad a José en ese momento. Pero mire lo hermoso, daba un testimonio de José cómo estaba viviendo con quién. Te pregunto, ¿estaba José en depresión espiritual porque estaba en la cárcel? Entonces se da cuenta que hay cosas por solucionar, porque muchas veces hemos decaído por las circunstancias que atravesamos. Entonces se vuelven la razón de desmotivarnos. No, es que si yo no me enfermara no me desmotivaba. No, es que si a mí no me echaran del trabajo no me desmotivaba. No, pero igual te has desmotivado cuando te va bien. Entonces la razón no está ni en las pruebas ni en la abundancia, está en que hemos entrado en una depresión espiritual donde perdemos el deseo de relacionarnos con quién, de relacionarnos con Dios. Daniel vivió también situaciones difíciles. No olvidemos que Daniel fue separado de su corta edad y fue llevado cautivo con Ananías, Misael y Azarías a Babilonia, con su familia, separado de su familia, fue llevado cautivo. Pero fíjese que aún llegó allá cautivo y le empezaron a poner unas reglas. Pero dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de quién. Y allá está, en situaciones difíciles, pero hay algo que está ardiendo ¿dónde? Dentro de su corazón. Y bien tremendo, nuevamente hablamos
de cosas tremendas que Dios hace en el corazón. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 jóvenes. Que si lee por favor ahí conmigo Daniel 1:17, acompáñenme allí. Daniel 1:17. Mira lo que dice Daniel 1:17. A los muchachos que están en cautiverio, bajo el dominio de Babilonia, que los llevaron y los metieron para que aprendieran la cultura de los babilonios, para que sirvieran en Babilonia, dice el verso 17, a estos 4 muchachos, Daniel, Azarías, Misael y Ananías. No olviden que a ellos les cambiaron el nombre. A Daniel por Belsasar, a Azarías, Misael y Ananías por Sadrach, Mesad y Abed-Nego. Y dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y ¿qué? Y sueños. Mire lo hermoso. Vemos de estas 2 cosas algo. Daniel ocupó lugares de importancia, tanto en Babilonia como en Media y en Persia. Pero Daniel no salió a promover cómo ser uno de los principales de Nabucodonosor o uno de los principales de Darío. José fue el segundo después del faraón, pero no salió a enseñarle a todos cómo ser el segundo de faraón. Daniel y José lo que esperaban era dar testimonio con sus vidas, de cómo sus vidas estaban prendidas con el fuego de Dios en su corazón. De manera que cuando miran a José y José se encuentra con sus hermanos, les dice, no les pese haberme vendido, o sea, todo lo que me hicieron. Pero yo no le hice un altar a todas las heridas que me hicieron. En mi corazón le hice un altar a Dios. No les pese haberme vendido acá, porque no me enviaron ustedes, me envió fue Dios. ¿Y sabe para qué me envió Dios? Para preservarles la vida a ustedes. Y José tiene 2 hijos allá. Uno llamado Manasés y otro llamado Efraín. Y los 2 hijos evidencian cómo José en su tierra de aflicción experimentó la mano y el favor de Dios sobre su vida. Manasés, su hijo mayor, que dice, Dios me ha hecho olvidar todo el dolor que se produjo en mi corazón por causa de la casa de mi padre. Y Efraín dice, el segundo hijo, dice, Dios me ha hecho dar fruto en la tierra donde fui afligido. Era lo que significaba Efraín. De manera que allá en esa tierra extranjera, donde era un extranjero apartado de su familia, ¿de qué está dando testimonio José? Del dolor, del sufrimiento. Porque llega el momento donde, mis amados, altar a tanto sufrimiento tienen que dejarlo atrás. Que no, que es que cuando yo era pequeño no peinaba muñecas sino mangos, pepas de mangos. Pues bueno, no es el único, hay muchos que le tocó lo mismo. ¿Sí o no? Y entonces ¿qué? ¿Va a seguir llorando allá, ahogándose en ese charquito cuando apareció la fuente de vida eterna y te está diciendo a los sedientos, vengan a mí y beban? Sadrach, Mesad y Abed-Nego fueron puestos a prueba y estuvieron dispuestos a entregar sus vidas cuando fueron lanzados al horno de fuego. Pero mire lo tremendo. Salieron de allá y salió un edicto del rey de Babilonia: que se honre al Dios de Sadrach, Mesad y Abed-Nego, porque no hay Dios que pueda librar como este. Vio la situación, el testimonio de ellos, aunque en ese momento él no se entregó al Señor, pero él veía, en estos hay algo diferente. Y después Darío, cuando firmó el edicto para que durante 30 días ninguno invocara a ningún Dios, y por causa de eso Daniel terminó en el foso de los leones, al otro día Darío volvió a la cueva de los leones y salió Daniel de la cueva de los leones, ¿cierto? Y vuelve y firma un edicto: que se honre al Dios de Daniel,
Porque Él envió a su ángel y libró a Daniel de que los leones lo devoraran. Mire lo hermoso. No creyeron, pero aunque no creyeron, hubo un testimonio en sus vidas. O sea, ¿qué tienen estos? ¿Qué tienen estos? Salmo 16, 11. Ya vamos a terminar. Regáleme 5 minuticos más para Salmo 16, 11. Muchas veces decaemos porque empezamos a perder de vista quién es Dios. Y dice el Salmo 16, 11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay que plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amados, el gozo pleno y total solamente proviene de Dios. Solamente proviene del Señor. Dios es el único capaz de producir el máximo gozo que tú puedas experimentar dentro de tu corazón. Todas las demás cosas te dan alegrías. Dios es el único que te puede llevar a experimentar completo gozo dentro de tu corazón. Aquí habla rápidamente de dos cosas en ese versículo, donde dice: en tu presencia hay ¿qué? Plenitud, lo que llena mi corazón. Pero después dice que esa fuente no es para un momento, es para siempre. Delicias a tu diestra, ¿para qué? El disfrute que le saques a cualquier cosa se acaba. Estrenan unos zapatos y le sacó el disfrute hasta dentro de un rato que los miraste y ya tienen un pelón, o te sacaron un pelón. Pero el disfrute en el Señor es algo que no va a terminar, ¿qué? A terminar jamás. Tenemos que, voy a adelantar un poquito al final, tenemos que, como el salmista, preguntarnos. El salmista empezó a hablar consigo mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro? ¿Por qué te desanimas? O sea, ¿por qué estás apagado así en el corazón? ¿Por qué has entrado en frialdad o has entrado en religiosidad dentro de tu corazón? Solamente vamos a dejar unos aspectos rápidamente. Dios nos ha dado unos medios de gracia para relacionarnos con Él. Y cuando hablamos de medios de gracia, estamos hablando de esas herramientas o esos mecanismos que Dios ha provisto para que cultivemos nuestra relación con Él. Un mecanismo es algo que me sirve para, pero no es el fin. En sí mismo. De manera que Dios nos permite ver que hemos descuidado muchas de nuestras disciplinas espirituales, y ese es un factor que ha golpeado entrar en esa depresión espiritual, en ese perder un deseo de buscar a Dios con fuego ardiente dentro de nuestro corazón. Dios nos ha dado un medio para relacionarnos con Él, como la oración, ¿cierto? Pero las doctrinas modernas, ¿cierto?, dicen que ya no hay que orar, que Cristo ya hizo todo, que no hay que orar. Y yo veo a un hombre como el apóstol Pablo que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello en el Espíritu con toda perseverancia, ¿cierto? Y muchas veces dejamos de pasar tiempo con Dios porque otras cosas han empezado a ocupar el tiempo. Hemos perdido el interés y el corazón se apaga. Mire, es tan sencillo como esto: deja de verte con una persona, deja de hablar con ella, y esa relación sí o sí se va volviendo distante. Después usted se lo encuentra, hace 2 años no habla con esa persona y usted se la encuentra,
y la saluda, ¿cierto? Pero usted se da cuenta que no hay muchas cosas en común, no hay mucho de qué hablar. ¿Y cómo está? Bien. ¿Y usted cómo está? ¿Está trabajando? Sí. ¿Y usted también? Ah, bueno, Dios lo bendiga, chao. ¿Ya? No estamos viviendo nada los dos, se volvió una relación distante. Cuando la oración, que es algo que Dios nos mandó para que fuera diario, un medio que Dios nos dio para que nos relacionemos ¿con quién? Con Él. La palabra: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en quién, ¿cierto? Pero muchas veces meditar no es escuchar y escuchar prédicas, porque muchas veces escuchamos y escuchamos prédicas y ni oímos ni entendimos nada. Y me voy convencido de que porque me escuchó una prédica ya solucioné mi vida espiritual. No, mi amado, el que oyó y entendió lleva fruto. Si no hay entendimiento de lo que me explicaron, no va a haber fruto. Y si no hay fruto, no hay nada, mis amados. Dios nos ha dado un medio de gracia como el congregarnos. No es la iglesia la que nos da vida, pero cuando nos congregamos, a Dios le place manifestarse de maneras especiales. A Dios le place muchas veces. No olvidemos, hoy en día nos hemos llenado de argumentos, pero porque perdemos de vista. Amados, ¿la iglesia es perfecta o imperfecta? ¿Cómo es la iglesia? Imperfecta. En la iglesia el perfecto es. Y usted se desanima porque viene que no me gusta el hermano, que es que ese otro da mal testimonio, que es que ese no sé qué, que es que sí sé cuándo, y se le volvieron los argumentos cuando tenemos que entender algo. Yo le pregunto, ¿ha ido al médico? ¿Le han citado a alguna clínica al médico? Y usted entró y pasó por urgencias, y enfermos, heridos, pasó por los cuartos y allá hay enfermos de eso, pasó por cerca de la UCI, allá hay personas metidas, y usted dijo: ay no, yo me voy de acá, yo no voy a entrar donde el médico porque aquí hay mucho enfermo. Con todos los enfermos, usted entra al médico porque tiene una ¿qué? Los enfermos, no se le vuelve una excusa para usted no ir. No olvidemos. ¿Cuántos pastores hay perfectos? No hay pastores perfectos, pero sí tenemos un ser perfecto que pastorea nuestras vidas, y es el Señor. Y muchas veces a ese pastor perfecto le gusta ver a su rebaño reunido y lo ministra. Y muchas veces nos permite aquí ayudarnos. Dios le da sabiduría a unos para edificar a quién, para edificar a los otros. Amado, los miembros del cuerpo nuestro no fueron puestos para su propio beneficio. Cada miembro del cuerpo fue puesto para el beneficio de todo el cuerpo. Le pregunto, ¿cuánto benefician a su cuerpo sus ojos? Sus ojos bendicen sus manos, bendicen sus pies, bendicen su boca. Muchas veces, si no puedes ver, no sabes qué te vas a llevar a la boca. Te pregunto, ¿el corazón fue puesto para sí mismo o para bendición del cuerpo? Cada vez que el corazón late para enviar la sangre con oxígeno hasta el último rinconcito. Cada vez que late, mire, cada arruguita que usted tiene ahí en la huella digital no se muere, porque el corazón, con su función, está beneficiando que la sangre llegue hasta acá para que este pedacito no se le muera. Sus pulmones, ¿a cuánto parte del cuerpo benefician? Si sus pulmones deciden no enviarle oxígeno a su cerebro, se muere. Pero hay cosas que ahora hemos vuelto como mucha excusa y nos han llevado a una desconexión con el Señor. Muy desconectados de muchas cosas del Señor, de su palabra, de su voluntad, ¿cierto? Uno lo ha experimentado.
Hay gente que ve las enseñanzas en la casa, está bien, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces está ahí? Le dio ganas de ir al baño, fue al baño y cuando volvió ya perdió el hilo de lo que iba. Si llegó alguien a charlar, ahí se puso a charlar y después de media hora acordó que estaba recibiendo la palabra del Señor. Y nos vamos apagando y nos vamos alejando del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y terminemos ahí en el Salmo 43 con este versículo y vamos a orar entonces. Salmo 43. Entonces nos damos cuenta que el Señor nos confronta porque quiere sacar nuestra situación de ese estado, nuestro corazón de esa condición. Y dice el Salmo 43 en el verso número 3, 43:3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus ¿qué? Ay, qué hermoso. Mira lo hermoso. La palabra de Dios nos es enviada para conducirnos a la presencia de Dios. Y dice el verso número 4, mira lo hermoso. Salmo 43:4: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, Dios, Dios mío. Y mira lo hermoso. Y nuevamente se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La respuesta está en: espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias porque nos has dado el privilegio, Dios, de poder escudriñar juntos un poco tu palabra y poder ver, Señor, cómo tal vez mi corazón ha decaído en buscarte, que ha estado ardiendo en mí, que me ha vuelto simple contigo. Cuanto antes estaba dispuesto a dejar lo que fuera por estar contigo, y ahora todo se volvió una excusa para no venir a tus brazos, Señor. Que ha entrado en mí, Señor, que ha hecho decaer el deseo de mi corazón por ti. Pero como clamó el salmista: envía tu luz y tu verdad, y ellas me conducirán a tu santo monte, Señor. Y nos has enviado la luz de tu palabra, Señor, para alumbrar nuestro corazón, Señor amado, para que no sean las dificultades la excusa del desánimo, para que no sea la abundancia la excusa del desánimo, sino que para que mi corazón corra a tus brazos y pueda entender que el decaimiento de mi corazón no es lo que tú quieres, que tú no me creaste, oh Dios de los cielos, para que yo viva distante de la fuente de vida eterna. Tú no dispusiste el agua de vida para que nosotros pereciésemos de sed, sino que la pusiste cercana, como hiciste con aquella mujer samaritana, Señor, que cuando ella no podía ir por el agua vino hasta ella, Señor. Y es lo que tú has hecho a estos sedientos. El agua vino hasta ellos. Tú, el agua de vida, la fuente de vida eterna. Pero permítenos, Dios de los cielos, Señor, entender cómo hemos abandonado los medios de gracia que nos has dado, porque hemos buscado la comodidad y hemos dejado de buscarte en lo íntimo, hemos dejado de buscarte en oración, hemos dejado de ir de primera mano a tu palabra, Señor. Hemos dejado, Dios, de entender que a ti te place que nos reunamos y que nos congreguemos, oh Dios de los cielos, porque aún esto fue diseño tuyo, Señor amado.
Por favor, permítenos ser fortalecidos en esta mañana, de tal manera que nuestro corazón, Señor, se regocije, se alegre. Y como clamó el salmista, Señor, enciende fuego en nuestro corazón. Avívanos, precioso Dios de los cielos. Señor amado, que esa distancia que podamos sentir en nuestro corazón, Señor, la derribes de en medio. Y este pueblo volvamos a lo íntimo, Señor, porque es lo que tú estás buscando, Dios. No estás buscando alejarnos, sino estás buscando alejar de nosotros lo que nos aleja de ti, Señor. Por favor, permítenos, Dios de los cielos, mirarte en esta mañana. Y permítenos, Señor, elevar a ti nuestro corazón, Señor. Como hoy, Señor precioso, alejarme de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, maravilloso Dios. Si solo Jesucristo basta para saciar mi corazón, si solamente Jesucristo basta para llenar mi vida, si solamente Jesucristo es suficiente, oh Dios de los cielos, para saciar nuestra alma y para saciar todo nuestro ser.